todos estos son retos que ya venían pasando antes de la llegada de la pandemia, pero que sin lugar a dudas el COVID ha exacerbado. Entonces, ha hecho que vulnerabilidades como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, el tema de género, ya no sean solo un tema de vulnerabilidad, sino se vuelvan ahora incluso un tema de vida o muerte, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la pobreza, vemos que en el caso de México las comunidades pobres tienen un índice de mortandad en temas de COVID incluso casi del doble que el resto de la población, y eso tiene que ver con muchos factores relacionados con la pobreza, ¿no? La precariedad en el empleo, como es, por ejemplo, la informalidad, que no tengan acceso a seguridad social, que no tengan acceso a servicios de salud de calidad, que no tienen el lujo de trabajar desde casa, que a veces nosotros lo vemos como una incomodidad, pero en realidad poder trabajar desde casa, no tener que salir, en realidad es un lujo. Y todos estos factores aunados pues hacen que estas personas tengan una mayor probabilidad de contagio y menores posibilidades de recuperación una vez que esto sucede. En el tema de género creo que es interesante recordar que, por ejemplo, en México justo en marzo estábamos viviendo pues esta marcha en favor de la igualdad, ¿no? Un día sin mujeres, poco antes de la pandemia, que nos dejaban de ver estas desigualdades que sin lugar a dudas existen en el tema de género, pero el COVID las ha hecho mucho más evidentes y mucho más relevantes. Entonces, si vemos algunos datos que publica, por ejemplo, el Instituto Mexicano para la Competitividad, vemos que los hombres están regresando al mercado laboral mucho más rápido que las mujeres, y las mujeres que están regresando a veces lo hacen también en condiciones de mayor precariedad, ¿no? Tiempo parcial, menores salarios, también por la necesidad de combinar el trabajo con las actividades del hogar, cuando se pierden muchos de los elementos que apoyaban a la mujer en la inserción laboral, ¿no? Se pierden las guarderías, por ejemplo, las escuelas, algunas redes de apoyo en el trabajo doméstico. Entonces esto hace que también la mujer esté absorbiendo una carga desproporcionada en el hogar, que también está afectando su reinserción en el mercado laboral. También lo vemos en el tipo de trabajo que ocupan las mujeres. 53% están en sectores que han sido de los más afectados por la pandemia, por ejemplo, el tema de comercio al por menor, servicios, hospedaje y alimentos, y también la subrepresentación en los puestos de liderazgo, que esto hace que la toma de decisiones, la mujer no esté igual de representada que los hombres, y por lo tanto que las medidas que se tomen no sean tan favorables a las necesidades que tienen las mujeres. El tema de cambio climático también es muy interesante, porque creo que el COVID lo que nos ha hecho es ver de manera mucho más palpable cuáles podrían ser las consecuencias del cambio climático si no actuamos de manera oportuna. Vemos, por ejemplo, que aquellas personas que viven en zonas de mayor contaminación también presentan más mortandad por COVID, por el daño que hace, por ejemplo, al tema respiratorio, lo cual nos empieza a dar una idea de esta relación que existe entre cambio climático y salud, pero también entre cambio climático y economía, ¿no? A pesar de que hemos vivido un paro económico muy importante por el COVID, vemos que las reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero en realidad han sido muy pocas, tan solo de un 8%, lo cual nos deja ver que si realmente queremos atacar el cambio climático, el cambio en nuestra manera de vivir, de producir, de consumir, tiene que ser mucho más radical de lo que estamos viendo ahora. Y el cambio climático también puede tener repercusiones económicas importantes, ¿no? En un artículo, Bill Gates calcula que económicamente podría el cambio climático tener un efecto similar al COVID cada 10 años. Es decir, como si viviéramos una pandemia similar a esta cada 10 años, es el efecto que puede tener el cambio climático en la economía. Entonces, a grandes rasgos y analizando el éxito que otros países han tenido en responder a la pandemia, como por ejemplo Alemania, Dinamarca, Nueva Zelanda, Corea, vemos la importancia de construir sociedades más equitativas, de tener sistemas de protección social cada vez más fuertes y también de tener estados capaces que puedan ayudar a intervenir y proteger a los más vulnerables en momentos de crisis. Realmente, ¿cuál es la respuesta adecuada frente a la crisis del COVID? Y muchas veces lo vemos como un dilema entre proteger la salud a través de medidas restrictivas que eviten el contagio del COVID o proteger la economía. Pero en realidad este dilema es mucho más profundo, porque en algunos casos las respuestas que tienen los países para evitar el contagio pueden causar tal daño en la economía que producen una crisis humanitaria similar a la que sería el COVID. Es decir, ponen a la gente en una situación tal de carencia y de vulnerabilidad que puede incluso tener las mismas consecuencias que el COVID.
Un ejemplo que me parece muy interesante es el caso de la India. La India en marzo impone una de las cuarentenas más dramáticas a nivel mundial, es decir, se cierran toda la actividad económica, los transportes, se obliga a las personas a estar en casa y lo que sucede es que más de 120 millones de migrantes, es decir, una población similar a la de México, se queda completamente desprotegida y entonces empiezan a migrar de nuevo a sus lugares de origen caminando. Entonces, ahí nos pone un muy buen ejemplo de una crisis humanitaria causada por unas medidas de restricción que a pesar de que lo que querían hacer era contener el virus, acaban teniendo un impacto económico y social mucho más dramático. Todo esto para explicar que la respuesta adecuada que debe tener un país ante la crisis del COVID en realidad es multifactorial. Depende de su nivel de desarrollo, de su sistema de protección social, del nivel de pobreza, que hace muy difícil tener una respuesta única a esta crisis humanitaria. Algunos ejemplos que creo que sí se comparten a nivel internacional y que creo que pueden ayudar a, como dices, mantener este balance entre economía, salud y desarrollo social, tiene que ver con invertir más en el sistema de salud. Estamos ante todo en una crisis de salud, entonces fortalecer los sistemas de salud es un primer paso fundamental. Dar apoyo a las empresas, sobre todo a las micro y a las pequeñas, para que puedan mantenerse en operación, para que puedan mantener el empleo, porque algo que es muy importante reconocer es el papel que van a jugar las empresas en la recuperación económica. Conforme más empresas cierren y más empleos formales se pierdan, también va a ser mucho más difícil para los países salir adelante. No solo por las implicaciones económicas directas, es decir, la cantidad de personas que emplean, los salarios que esto genera, la capacidad de consumo que viene relacionado, sino también por el talento que representan. Un empleado formal es alguien que ha recibido una cierta capacitación, ya sea de manera directa o a través de la realización de su trabajo. Entonces, al perder los empleos formales, la recuperación se vuelve más complicada porque tendremos que reconstruir el capital humano que habíamos venido generando. Entonces, el apoyo a las empresas tiene mucho que ver con mantener la situación actual, pero sobre todo también las perspectivas de desarrollo a futuro. El apoyo económico a los trabajadores, ¿no? Sobre todo a los más vulnerables, que les permitan también mantenerse en casa, ¿no? Uno de los grandes problemas que vemos ahora es que cuando hay un sistema de protección social muy débil, las personas cuando pierden su trabajo se ven obligadas a salir a ganarse la vida de distintas maneras, entrar a la economía informal. Esto hace que no puedan mantener la cuarentena y que evidentemente los casos de contagio y de vulnerabilidad sigan aumentando. Y por otro lado, sugeriría también un análisis sectorial, es decir, la crisis no ha afectado a todos los sectores económicos de la misma manera, hay sectores que se han visto mucho más afectados que otros, entonces frente a un escenario de recursos limitados por parte de los países, particularmente los países en desarrollo, una buena opción puede ser enfocarse en aquellos sectores que se han visto más afectados para tener una respuesta que tenga mayor impacto y mayor contundencia en la recuperación de la crisis. Sin duda, uno de los grandes secuelas que va a dejar esta crisis es un aumento muy importante en la pobreza, sobre todo en el mundo en desarrollo. Y para darte una idea de la dimensión de este impacto, se estima que esta va a ser la primera vez desde 1998, es decir, después de la crisis asiática, que la pobreza va a aumentar a nivel global. Es decir, que en las últimas décadas veníamos trabajando de manera importante, aunque no suficiente, en la reducción de la pobreza a nivel internacional. Y lo que se calcula hoy por parte del Banco Mundial es que entre 71 y 100 millones de personas podrían caer en pobreza extrema en el 2020. Si lo aumentamos ya no solo a pobreza extrema, sino a pobreza, es decir, personas que viven con menos de $5.50 al día, esta estimación crece hasta 177 millones de personas. Entonces, estaríamos hablando de una población pues incluso más grande que la de México que va a caer en pobreza en el 2020 derivado de la crisis. Esto tiene impactos diferenciados, pero es importante destacar que el mayor número de pobres va a recaer nuevamente en países que son de por sí ya pobres, ¿no? Se estima que la mitad de este aumento en el número de pobres va a recaer en el sur de Asia, un tercio en el África subsahariana, entonces estamos hablando de países que ya de por sí estaban luchando contra la pobreza, que ahora van a volver a tener un retroceso en este sentido.
Eso se vuelve muy interesante también si lo analizamos en términos de qué está pasando con estas economías a nivel internacional. Lo vemos, por ejemplo, el reto que está enfrentando Asia con una población que es muy grande, pero que además empieza a envejecer a un ritmo mucho más rápido de lo que habíamos visto en otras regiones como Europa. Entonces, estos países no solo tienen un reto en el tema de pobreza, sino que digamos que también van contrarreloj, ¿no? Tienen el reto de convertirse en países ricos, en países desarrollados, antes de que se vuelvan países viejos, ¿no? Porque una vez que la pirámide demográfica se invierte, entonces tienes una base poblacional mucho menor que puede entrar en la fuerza laboral y mantener a esta población más vieja que va a ser mayoritaria en temas como pensiones y de seguridad social. Entonces, son países que están un poco contrarreloj y que este aumento en la pobreza impacta de manera significativa sus capacidades de desarrollarse, de volverse economías mucho más sólidas antes de que se vuelvan economías más viejas. Y esto lo vemos también en temas como la educación. Uno de los sectores que también se ha visto más impactado por esta crisis económica tiene que ver con la educación, que ahora estamos tratando de transitar hacia modelos de enseñanza remota, pero que sin lugar a dudas se vuelve mucho más complicado en un contexto de pobreza, donde probablemente las condiciones de acceso a la tecnología no están ahí, los métodos de enseñanza tampoco están preparados para recibir esta población de manera tan acelerada, y esto evidentemente va a impactar las posibilidades que tenga la población que hoy está en pobreza para desarrollarse, para insertarse en mejores oportunidades laborales, que es uno de los elementos también que más impacta el ingreso y por lo tanto la oportunidad de salir de la pobreza. Sin duda lo que estamos viendo es que el COVID está impactando de manera muy negativa las tasas de crecimiento de los países y evidentemente también de los países en desarrollo. Sin embargo, esta desaceleración no es solo derivada por el COVID. O sea, creo que también hay que destacar que mucho del modelo de crecimiento que estaban siguiendo los países en desarrollo, basado en la exportación de commodities, es decir, productos de muy bajo valor agregado o de mucha inversión pública, en realidad ya estaba presentando señales de agotamiento. Entonces, creo que lo que puede hacer el COVID es más bien obligarnos a repensar qué tipo de economía queremos. Y esto no solo en términos meramente económicos, sino también en términos más sociales y más humanos. Tenemos voces muy importantes como Muhammad Yunus, que fue el Premio Nobel de la Paz, Antonio Gutiérrez, el secretario general de las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial, que nos invitan más bien a pensar qué economía queremos. Es decir, no solo cómo podemos volver de manera más rápida al modelo que ya teníamos, sino cómo realmente podemos aprovechar este momento para repensar una economía que sea mucho más equitativa, que ponga a la persona en el centro del modelo económico, que considere también el impacto ambiental del modelo económico que tenemos, de las acciones que estamos realizando, y más que pasar, Yunus lo llama a una recuperación, más bien a una reconstrucción del modelo económico. Un comparativo que me parece muy interesante, que han hecho organismos muy interesantes como McKinsey, es el comparativo con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que evidentemente fue una guerra que dejó las economías del mundo occidental completamente devastadas, y a partir de ahí surge un nuevo modelo económico, ¿no? Es ahí donde vemos un impulso muy importante a la apertura comercial, la construcción de un sistema internacional muy distinto basado en la cooperación, en el multilateralismo, en principios liberales, que sin duda reconstruyeron la economía de esa época, permitieron un crecimiento económico muy acelerado en algunas economías, pero que también ha dejado muchos retos atrás. Y algunos de estos los comentábamos al principio: una gran concentración de la riqueza, altos niveles de pobreza, mucha desigualdad y un modelo económico muy poco sustentable en términos medioambientales. Entonces, lo que tenemos hoy por hoy es la oportunidad de repensar ese modelo, es decir, si realmente queremos continuar en este modelo que ha demostrado ser altamente vulnerable, o más bien aprovechar esta oportunidad para repensar un modelo más enfocado en dar mejores oportunidades de empleo, en tener mayor igualdad, en ser más sustentables con el medio ambiente. Y creo que este es el momento para hacerlo, porque entre más pase el tiempo,
creo que va a ser más fácil volver al status quo. Conforme empiece la recuperación, lo más sencillo va a ser volver al modelo que teníamos antes, volver a lo que ya conocemos. Y en cambio, ahora que estamos en este momento de crisis, creo que es la oportunidad de repensar este modelo, ¿no? Y es evidentemente un reto para todos los que están en una posición de liderazgo, ¿no? En el sector público, en el sector privado, en la academia, cómo repensar el futuro cuando todavía estamos enfrentando, luchando con el presente. Pero creo que es en esta situación de incertidumbre donde podemos tener un poco este borrón y cuenta nueva y repensar cuál es el modelo económico que queremos hacia adelante y más ampliamente qué tipo de sociedad queremos de ahora en adelante. IPADE. The World Calls.